Gracias por continuar en Actividad Mental. Antes de irnos al anuncio, dejamos una pregunta abierta, ¿verdad? Así es. ¿Cuál era la diferencia de una parafilia con el fetichismo? Así es. Entonces, dijimos que el fetichismo es aquel placer sexual por un objeto inanimado o por una parte del cuerpo no genital. Entonces, ¿cuándo el fetichismo se va a volver una parafilia? La parafilia ya está contemplada como un trastorno. Así es decir, de que las acciones anómalas Así es. de un fetiche ya no está aceptado en la sociedad. Allí se vuelve una parafilia, es decir, que el fetichismo es una parafilia, pero cuando ya se vuelve anómalo. Así es. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de esto? Cuando el fetichismo ya esté deteriorando no solo a la persona misma, sino también sus relaciones sociales, laborales o familiares. Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de esto? Ok, la parafilia es aquella conducta o comportamiento anómalo. ¿Qué quiere decir anómalo? Que no es consensuado o no es dentro de la normativa de la sociedad. Aceptado. Exacto, aceptado dentro de la normativa de la sociedad. Entonces, si a mí, por ejemplo, me da placer el que mi pareja utilice cierto tipo de ropa o cierto color de ropa, y si mi pareja no usa esa ropa o ese color de ropa, yo no puedo tener una excitación sexual. Yo no puedo ni siquiera mantener relaciones sexuales con mi pareja. Ese ya es un problema. Y en el caso de los hombres, a veces ni siquiera alcanzan una erección, porque el estímulo no está presente. Entonces aquí ya se vuelve un problema. Y como lo dije antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, a veces para las parejas puede ser ya motivo de discusión el hecho de si no estás usando esa ropa o si no estás vistiendo de determinado color, yo no puedo consumar el acto, yo no puedo mantener relaciones sexuales. Yo necesito tener ese estímulo para tener la relación sexual. Imagínate si un fetiche ya se vuelve un problema, como por ejemplo estar asfixiando a la pareja. Exacto. Creo de que ahí ya no se es permitido. ¿Por qué? Porque la otra persona posiblemente va a empezar a sufrir. Ya no va a ser consensuado porque ya la otra persona, terceros, están sufriendo. Exacto. ¿Por qué? Porque ellos no entienden este tipo de placer. Entonces, a veces, y se han dado casos de muerte por asfixia. Entonces, tal vez a esta persona le genera placer, pero la otra persona no está acostumbrado a esto. También. Y es un mundo nuevo para ella o para él. Entonces, a veces se dan estos accidentes. Y claro, y como lo dije antes, siempre su pareja tiene que estar de acuerdo para realizar el fetiche. Usted no puede obligar a nadie y nadie está en la obligación de complacerlo si no es su deseo. Pero a nuestros amigos les ha de interesar saber cuáles son estos fetiches que no están permitidos, y creo que eso lo vamos a hablar más adelante. Más adelante, así Me es. gustaría también, existe la teoría del psicoanálisis en base a los fetiches. Exacto. El psicoanálisis es la primera escuela psicológica y el precursor es Sigmund Freud. Entonces, él estudió estos comportamientos sexuales porque en su teoría se contempla todos estos comportamientos. Y es que para él, para Sigmund Freud, todos los comportamientos erráticos de la sexualidad
tienen una base o tienen una raíz desde la infancia. Entonces, ¿cómo ve el psicoanálisis el fetichismo? El fetichismo, de hecho, creo de que es, porque el fetichismo, si es un placer, quiere decir para el psicoanálisis Así es. de que ha sido negado en la infancia. Así es. ¿Ya? Entonces, si una mamá prohíbe hacer algo, puede ser cualquier cosa, puede ser que él esté jugando con algo que le provoque placer, y viene la mamá y se lo cohíbe, cohibir es decir, que se lo niega, Así es. entonces puede que de eso provoque un fetiche. Exacto. Algo que no ha podido hacer el niño y lo va a retomar en su vida adulta. ¿Por qué? Porque él ya se va a sentir libre y va a querer satisfacer esa necesidad que fue negada. Exacto. Entonces, bien, también vamos a tener en cuenta que en el psicoanálisis se estudia el inconsciente de la persona. ¿Y qué es el inconsciente? Es todo aquello de lo cual nosotros conscientemente no tenemos recuerdos. Estamos hablando, pues está contemplado desde la concepción, desde la concepción hasta los 2, 3 años, que es cuando ya empezamos a generar conciencia. ¿Y qué es conciencia? Claro. Son todos los recuerdos que tenemos. Yo no tengo recuerdos de mi primer año. Exactamente. Nadie tiene recuerdos de su primer año que no sean fotografías. Estamos hablando de recuerdos propios. Sin embargo, todas las experiencias que hemos vivido anteriormente, nosotros sí las tenemos guardadas en el inconsciente. Entonces el inconsciente nos da o nos enseña estos pequeños recuerdos que vamos adquiriendo y vamos guardando por medio de experiencias, por medio de conductas, de comportamientos que nosotros en la adultez vamos, no solo en la adultez, sino que también en la niñez, ya cuando somos conscientes, cuando somos capaces de tomar nuestras decisiones, entonces ahí van surgiendo todos estos conocimientos previos. Y cabe destacar también que de todas estas experiencias y todo eso que guarda el inconsciente, también se va creando nuestra personalidad. Así es. Entonces, para Sigmund Freud, para la teoría del psicoanálisis, el fetichismo son manifestaciones perversas que hemos adquirido o hemos experimentado. Como bien lo dijiste, hay un objeto que me genera placer, pero se me ha sido negado, se me ha sido quitado, entonces ya se vuelve un objeto fetichista en la vida adulta. También, como en más de algún programa lo hemos hablado acerca de las etapas del desarrollo, Claro. el psicoanálisis también contempla etapas de desarrollo psicosexual que el niño va a ir atravesando. Y hay una etapa que se llama la etapa genital, que es cuando los niños ya comienzan a explorarse. Exacto, comienzan a explorarse. íntimas. Comienzan a explorar sus genitales. Entonces, para la mayoría de adultos, esto es motivo de escándalo. Claro. El ver a un niño o el ver a una niña tocarse sus genitales, el preguntar qué es esto, el preguntar por qué lo tengo. Es muy común escuchar a los niños, ¿por qué yo tengo esto y por qué mi hermana no lo tiene o es diferente? Entonces, y también desde aquí nosotros vamos, porque al niño no le decimos, ese es un pene, a la niña no le decimos, esa es su vulva, sino que a ellos les hablamos con palabras pequeñas. Ese pajarito. Exacto, ese es su pajarito, ese es su palomita, ese es esto. Entonces, nosotros ya no vamos hablando, ya no les vamos enseñando a los niños qué es o cómo se llama. Entonces, desde ahí nosotros ya vamos marcando una diferencia, Claro. porque ellos no conocen, ellos no están aprendiendo realmente cómo se llaman. Y por eso es que muchos cuando escuchamos o cuando nos hablan ya con nombres así, muchos adolescentes
también se sienten avergonzados. Y creo que desde allí empieza el tabú. Creo Exacto. que la sexualidad se ve mal porque todos les damos como un significado morboso. Exacto. Entonces, ¿qué va a pasar o qué sucede en el caso de que los niños, vamos a poner el ejemplo, hay un niño, está tocándose su pene, entra la mamá, lo ve y lo regaña. Lo regaña, le dice que eso no se hace, que no tiene que estarse tocando, que no puede estar haciendo eso, y el niño automáticamente se avergüenza, porque él no sabe que eso está mal. Él sabe que esa es una extensión de su cuerpo, pero la está conociendo. Exactamente. Entonces, para los adultos, y como lo dijiste, lo vemos con un tinte morboso. Entonces los niños no lo hacen con morbo, ellos están conociéndose, ellos están aprendiendo a explorarse. Y cuando los humillamos, porque ellos se sienten humillados, ellos se sienten avergonzados, porque hay muchas madres que no bastando con el regaño que hicieron en ese momento, van y le cuentan a la vecina, van y le cuentan a la tía, van y le cuentan a la abuela. Entonces hay más adultos regañando al niño. Y lo que hacen es recriminárselo. Exacto. Ay, está tocando tal cosa. Exacto. Entonces el niño se siente humillado y avergonzado. ¿Y qué va a pasar? Si él agacha la mirada en ese momento o hay algún objeto que capta su atención, eso posiblemente se vuelva un objeto fetichista para el niño. Claro. Entonces, obviamente, en la niñez, ellos no experimentan ese placer sexual. Entonces, obviamente, ese objeto no es que el niño va a agarrarlo y le va a producir placer sexual. Claro que no. Estas conductas se manifiestan en la adultez o en la adolescencia. Tratan de reprimir la conducta donde ellos se sienten mal, donde ellos se sienten avergonzados. Exacto. Tratan de poner algo que les dé placer. Exacto. Y por eso es de que empiezan allí, el psicoanálisis dice de que ellos desde ahí empiezan a tener fetiches. Exacto. Entonces, esta teoría contempla todos esos comportamientos y estudia todos esos comportamientos conforme el niño va creciendo. Así es. Entonces, Sigmund Freud decía que es así como a veces se van generando estos fetiches. Entonces, ¿en qué momento se van a volver y por qué el psicoanálisis lo describe como manifestaciones perversas? Porque ya no es un fetiche común. Digamos que hay personas que ya lo vuelven parafílico. Claro. Entonces, ahí sí ya es una manifestación perversa hasta cierto punto porque hay parafilias que no son aceptadas en la sociedad y obviamente también buscan el hecho de humillar, el hecho de dañar, el hecho de aprovecharse, a veces hasta de la inocencia o de la ignorancia de otra persona. Entonces, esas ya son acciones que dañan a terceros y obviamente no van a ser consensuadas, no van a ser aceptadas dentro de la sociedad. Claro, y creo que también es muy importante de que la gente conozca de que esto es una teoría que es de hace muchos años. Exacto. Las terminologías también a veces suelen malinterpretarse. Así ya es. que hace mucho tiempo no son las mismas conductas o las mismas culturas que tenemos hoy en día. Así es. Puede ser de que para aquel entonces una conducta inadecuada ahora sea normal, o puede ser todo lo contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos que ustedes conozcan? De que existen teorías también de esto, que Así existen estudios, y no significa de que sean malos, es todo lo contrario, es bueno. ¿Por qué? Porque nosotros también así aprendemos a conocer nuestros gustos y nuestros placeres. Así es. Entonces, y pues también aquí vamos a ver lo que son las ideas irracionales, porque si yo no tengo ese objeto
o si mi pareja posiblemente no tenga esa parte del cuerpo que a mí me llama la atención, manos, pies, nariz, rasgos faciales. Entonces, si yo no logro que mi pareja tenga eso, entonces no puedo No voy a conseguir. poder, ajá, Exacto. no voy a puedo. llegar a ese placer que yo quiero. Exacto. Entonces, y Recordemos de esas que- ya son ideas irracionales. Claro, claro. Recordemos también de que todos estos estudios también se hicieron hace mucho tiempo y Así tú es. lo mencionabas atrás de cámara, de que Sigmund Freud también acuñó la palabra neurosis y que la neurosis se trataba de ciertos tratamientos que hoy en día pues se ven como algo anormal. Exacto. Realmente la neurosis para el tiempo de Sigmund Freud era cuando las mujeres buscaban a un médico general para tratamiento de neurosis. ¿Y a qué le llamaban tratamiento de neurosis? A lo que hoy conocemos como masturbación. Solo que en aquel entonces, obviamente, la masturbación no era un término que las mujeres podían gozar, sí, claro, o que las mujeres podían experimentar. Entonces, imagínate algo tan íntimo para uno y tener que acudir a una tercera persona para conocerlo. Entonces, la neurosis no es como la conocemos ahora, que son pensamientos, que son manifestaciones en el comportamiento, sino que era netamente sexual. Y creo de que es bueno saberlo porque ¿por qué estamos haciendo la comparación de neurosis? Porque recordemos también de que es una especie de ansiedad. Así es. Y los pensamientos intrusivos, como ya los decíamos, son también un tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque se vuelven una obsesión. Exacto. Y eso es una palabra muy, muy clave, obsesión. Quiere decir que también podemos volvernos obsesivos compulsivos. ¿Y qué quiere decir eso? Lo obsesivo compulsivo también es un trastorno, pero es un trastorno del comportamiento, no sexual. Así es. Entonces, ¿qué hace el obsesivo compulsivo? Pues sus manifestaciones son repetir conductas. Exacto. Es decir, si yo leí que decía limpian lo limpio, ya. Exacto. Entonces son Se ha vuelto muy popular en televisión el ver estos programas, ¿no? Claro. El personas obsesivas por la limpieza, el personas obsesivas por el orden. Y creen de que las personas, o sea, solo comparan los obsesivos compulsivos con la limpieza. Exacto. Y puede ser todo lo contrario. Los acumuladores también es una especie de obsesión compulsiva. Exacto. Entonces, ¿cómo el fetichismo y el obsesivo compulsivo pueden ir de la mano? Eso lo vamos a responder en el siguiente bloque. Así es que, por favor, quédense con nosotros y vamos a una pausa comercial.